Buenos días, saludos a todos los hermanos y amigos que están en conexión con nosotros a través de este medio. Estamos nuevamente con ustedes compartiendo la bendita y gloriosa palabra del Señor. Es nuestro interés entonces que la Biblia sea conocida por todos, Cuando me refiero a todos me refiero a cristianos y no cristianos, aunque a veces es como difícil definir este término, ¿no? Porque pues hay personas que dicen ser cristianos y no lo son, y hay unos que no tienen cara de ser cristianos, pero son. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios son así, ¿no? Las cosas de Dios son así. Usted encuentra creyentes donde usted no se imagina que puedan estar. Y en las iglesias donde usted supuestamente cree que hay creyentes, encuentra a los peores incrédulos. Entonces es bastante complicado. Por eso cuando yo predico la palabra de Dios, predico a unas personas que son especiales, no importa en qué lugar están, pero son personas que tienen percepción espiritual y ellos perciben la voz de Dios, incluso personas que están incluso en caminos de muerte, en caminos de maldad, en caminos de perdición, pero ellos alcanzan a escuchar la voz de Dios. Yo quiero recordar algo en la Biblia. Yo recuerdo que a Jesús los religiosos lo llamaban diablo, pero los endemoniados reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Por ejemplo, el endemoniado Gadareno, él reconoce en Jesús al Hijo de Dios y él dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios viviente? Cosa que los religiosos no pudieron decir. Los religiosos decían que él era el diablo y los endemoniados dicen que él es el Hijo de Dios. Bueno, son cosas que hay en la Biblia, son misterios de la Biblia, pero de todas maneras yo quiero en esta mañana hablar acerca de la palabra de Dios. Y vamos a hablar de la fe. Capítulo 11 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Y bueno, debemos de leer todo el capítulo. Yo los invito a leer todo el capítulo, pero vamos a tomar solamente el primer versículo para reflexionar en él. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Siempre que yo le hablo a las personas, les hablo acerca de que la Biblia es mi vida, la Biblia es mi inspiración. Y si la Biblia es nuestra inspiración, entonces aquí se tiene que caminar por fe. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Algunos dicen que fe es creer, pero realmente cuando la Biblia habla de fe, habla a algo mucho más arriba, más alto, más elevado que creer. Porque cualquiera cree, todo el mundo cree, la gente cree en cosas extrañas, en cosas raras. La gente cree en una mata de sábila, cree en una herradura, cree en un santo, cree en un amuleto, creen en piedras, la gente cree en una cantidad, en una infinidad de cosas. Pero la fe de la que habla la Biblia es una fe que le da al creyente una convicción de hacia dónde va, una seguridad. Los hombres de la Biblia, usted ve que ellos andaban con seguridad, con firmeza, con rumbo a algo que no se veía. Ellos caminaban con rumbo a algo que no se veía. Ellos caminaban guiados por el Espíritu Santo. Así que entonces el hermano William Marion Branham declara que fe es revelación. Fe es ver los misterios de Dios con anterioridad. Cuando se habla de fe en la Biblia, uno habla de los profetas, y ustedes saben que los profetas, hablando de fe, ellos veían el pasado, veían el presente y veían el futuro. Entonces fe en realidad es ver, pero no con unos ojos naturales, no con estos ojos naturales. Porque el incrédulo dice: yo no veo sino en lo que creo. Eso dice el incrédulo. El creyente también dice lo mismo. El verdadero creyente dice: yo no creo sino en lo que veo, pero eso que ve el creyente es más allá de la visión espiritual. Por eso dice la Biblia que es la convicción de lo que no se ve, es la seguridad de lo que no se ve. Pero el profeta, el creyente, ese sí está viendo para dónde va. Ese sí ve cómo es que funcionan las cosas. Ese sí ve cómo es que funcionan las promesas de Dios. Por eso estos líderes son extraños. Y son difíciles de seguir. Por decir el caso de Moisés. Moisés, él llega con una fe especial. Moisés llega con una fe dada del cielo. Y por eso Moisés ve caminos donde los otros no los ven.
Por eso Moisés ve comida donde otros no ven. Por eso Moisés ve agua donde otros no ven agua. ¿Ves? Eso es fe, eso es revelación, eso es caminar a la guianza de Dios. Eso es caminar al paso de Dios. Y bueno, detrás de Moisés iba una buena cantidad de gente. Iban más de 2 millones de personas, se calcula que iban más de 2 millones de personas detrás de la fe de Moisés. Ellos también querían creer. Ellos también querían gozar de las bendiciones de creerle a Dios. Y bueno, caminaron con Moisés, pero ellos caminaban hasta cierto lugar. Y cuando veían el obstáculo y veían el problema, inmediatamente se querían devolver. Ellos se querían morir. Ellos renegaban, incluso hablaban de matar a Moisés y de devolverse otra vez a la esclavitud de Egipto. ¿Ve? Porque ellos no podían ver lo mismo que Moisés veía. De todas maneras, Dios en su misericordia les proveía, a paso les proveía, paso a paso les daba. Y aunque venía el obstáculo y la presión, ellos caminaban bajo la guianza de Moisés. Hubieron problemas, hubieron dificultades, pero la palabra de Dios es así y la palabra de Dios se cumple. La incredulidad es algo que frena las promesas de Dios. Estaba mirando en la Biblia, creo que es el capítulo en Números, creo que es el capítulo 14 de los Números, donde el apóstol, donde más bien el escritor, Moisés, menciona a los espías que fueron enviados a la tierra prometida. Capítulo 13 del libro de los Números. Estos espías fueron 12 hombres escogidos por Moisés para reconocer la tierra. Y a mí me llama la atención que estos espías salieron del grupo que salió de Egipto, salieron del grupo de Moisés. Y en 40 días fueron a la tierra prometida, pasearon por ella, la reconocieron, es decir, que anduvieron varios kilómetros mirando el fruto, viendo a las gentes que allí vivían, viendo los ejércitos enemigos. Tuvieron tiempo de estudiar las estrategias de guerra, incluso para combatir. Tuvieron tiempo de mirar el fruto de la tierra, tuvieron tiempo de pasearse por ella. En 40 días fueron, pasearon y volvieron. Pero Israel se demoró 40 años. ¿Qué hizo que la promesa de Dios se demorara tanto? Si en 40 días estos fueron y volvieron, ¿por qué aquellos se demoraron 40 años? De esos 12 espías vinieron 10 que desanimaron al pueblo. Porque cuando se camina por la fe siempre hay más gente que desanima a los demás que los que animan. Ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 13 y ustedes se dan cuenta que en el capítulo 14, los israelitas se rebelan contra Dios. Ellos se rebelan contra Dios. Ellos se enojaron con Dios y se enojaron incluso con Moisés porque 10 de estos espías, 10 de estos líderes vinieron y desanimaron al pueblo porque dieron muchos problemas. No vamos a poder con ellos, no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder hacer lo otro. Y el capítulo 14 y el versículo 1 de los Números, yo le recomiendo a usted que lea esos dos capítulos de la Biblia, 13 y 14 de los Números. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. ¿De qué lloraron? De decepción. Lloraron de angustia, lloraron de tristeza, lloraron de desánimo, porque ellos vieron que las promesas de Dios no se estaban cumpliendo, porque ellos vieron que Dios los estaba engañando a través de Moisés, porque ellos creyeron que Moisés los estaba engañando, porque ellos creyeron que esas promesas eran mentira. Por eso lloraron. Y entonces dicen ellos: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No nos sería mejor regresar? Entonces uno ve toda esta situación de estas personas que Dios les había abierto el mar, Dios los había librado de Egipto, Dios les había dado agua en el desierto, Dios les había dado comida en el desierto, Dios les había demostrado su poder y aquí están renegando de la misericordia y del poder de Dios. Aquí se rebelan. Entonces, ¿qué nos enseña esto, hermanos y amigos? Que nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios por sobre todas las cosas. Hay mucha gente enemiga de Dios y quien hable en contra de la palabra de Dios son muchos los enemigos. Las religiones incluso los que andan con la Biblia debajo del brazo para arriba y para abajo son enemigos de la palabra de Dios y eso ha sido siempre.
Usted puede ver, por ejemplo, a Jesús, ¿no? En el ministerio de Jesús. Jesús pasa por el mundo sanando enfermos, resucitando muertos, multiplicando los peces y el pan, dándole de comer a las multitudes, compadeciéndose de ellas, ¿ve? Y bueno, las multitudes lo siguen cuando las cosas están funcionando bien, cuando todo va perfecto, las multitudes le siguen. Pero viene la adversidad, viene el problema, viene la persecución, porque se levantan los enemigos de la palabra, se levantan los enemigos del verbo. Se levantan los incrédulos contra ello y comienzan a combatir, y entonces esas multitudes que seguían a Jesús comienzan a quedarse en el camino. Y esos amigos comienzan a convertirse en enemigos. Pedro se convirtió en su enemigo, lo negó. Judas se convirtió en su enemigo, lo traicionó. ¿Y cómo decir de los otros? Los otros también se convirtieron en personas que en un momento dado no sirvieron de apoyo, porque el único que uno ve al frente del Calvario cuando el Señor Jesús está en la cruz entregando su vida y su sangre por el mundo, solamente quedó un hito que estaba ahí con su mamá, Juan, que estaba con su señora madre, y que Jesús le dice a Juan: he aquí tu madre, y a la mujer le dice: he ahí tu hijo. ¿Ves? Y entonces estas cosas suceden por falta de fe, por falta de revelación, por falta de creerle a Dios. A veces nosotros, uno presenta las promesas de Dios porque eso que yo les he presentado a ustedes, eso de lo que yo les he hablado a ustedes, de la bendición económica, eso está aquí en la Biblia, eso es Biblia. Eso es lo que enseña el Espíritu Santo acerca de la economía. Eso es lo que enseña Dios acerca de la economía. Esas son las promesas de Dios. Pero es difícil de creer. Nosotros caminamos hasta una partecita y entonces viene la dificultad y nos asustamos. ¿Será que sí? ¿Será que no? Paramos aquí. Y entonces viene el problema y viene la dificultad, porque la incredulidad es enemiga de Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible. Oiga bien, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces, ¿cómo queremos nosotros que la bendición de Dios nos llegue si no le creemos? ¿Cómo queremos nosotros que la bendición de Dios nos llegue si no le agradamos? Tenemos que aprender a creer, tenemos que aprender a confiar y tenemos que aprender a esperar en Dios. Esa es la manera de caminar con Él. Esa es la manera de caminar con Él. Incluso el mismo Moisés en algún momento de la vida se sintió tan agobiado por la incredulidad de la gente, que Moisés también se queja delante de Dios. Moisés va de Dios y le dice: Señor, yo no soy el papá de toda esta gente, yo no crié toda esta gente. ¿Usted por qué me ha metido en este problema? ¿Usted por qué me metió en esta situación? ¿Por qué no me mata mejor? Así llegó a decir Moisés: ráeme de tu libro, bórrame de tu libro, yo no quiero seguir más con esto. Pero para un hombre que es escogido por Dios, ahí no hay salida. De este camino solamente se sale muerto. Y bueno, también para entrar hay que estar muerto. También para entrar hay que estar muerto, porque el hombre que entra a caminar con Dios se tiene que morir a las cosas del mundo. Como dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en mi carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Y entonces el hombre que se para por la palabra de Dios tiene que llegar hasta el final con Él, tiene que caminar hasta el final con Él, en las buenas y en las malas. Y quienes lo quieren seguir, pues también es su determinación si caminan o no caminan con Dios. Pero el caminar con Dios es una bendición. El caminar con Dios, Dios te lleva a través de victorias, a través de luchas, de persecuciones y de problemas, pero la victoria en el Señor Jesucristo es segura. Así que, hermanos y amigos, vamos a reflexionar en estas cosas. Cobremos ánimo, amemos esta Biblia. Amemos esta palabra, porque como les he dicho, si queremos las bendiciones de Dios que están aquí, tenemos que caminar con ella, porque acá no hay manera de recibir de esto si no la queremos a ella. Hay personas que queremos solamente una parte, no hay personas que creen que del reino de Dios se puede extraer una partecita y bueno, yo me quedo con esto y me quedo con esto y listo, y no pasa nada, ¿no? Si usted no cree en el reino de Dios y su justicia, si usted no se acomoda a caminar con Dios, pues aquí usted realmente no va a recibir nada de Él. Usted no va a recibir nada de Él, usted va a recibir, se va a sentir decepcionado, porque estas promesas son para creyentes. Estas promesas son para personas que le creen y que caminan con Él. De manera que uno quisiera aquí contestar tantas preguntas. Yo quería hablar acerca, por ejemplo, de las deudas, ¿no? De las personas que viven endeudadas. Y entonces se agobian. Algunos, incluso los bancos ejercen una presión tan tremenda. Por ejemplo, los bancos tienen unas personitas entrenadas
que ellos lo llaman a usted a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 3 de la mañana, y vea, Señor, es para recordarle la deudita que tiene con nosotros. Y bueno, eso sume a las personas en una ansiedad y en una angustia tan tremenda, que en algunas ocasiones, muchas personas terminan pegándose en un tiro, terminan tomando veneno, porque no soportan el agobio de las entidades bancarias. Ellos están entrenados para eso, para atormentarlo a usted. A ellos no les importa si usted se quedó sin trabajo, a ellos no les importa si usted está enfermo, a ellos no les importa si usted está incapacitado, no. A ellos les importa su dinero. Y entonces se entrenan a la gente para eso. Esa es una opresión que ejercen sobre la humanidad, sobre las personas. Aquí en un país donde es tan difícil conseguir un trabajo a cierta edad. Aquí incluso a los jóvenes muchachos que salen de las universidades, doctores, personas capacitadas para trabajar y no consiguen un trabajo porque no hay empleo. Ve, y de toda esta esclavitud nos quiere sacar Dios. De todo este sistema nos quiere sacar Dios. Dios nos quiere demostrar que su palabra es verdad y que su palabra es una bendición. Pero le tenemos miedo a esas cosas y entonces nos ponemos desesperados, que sí, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? Que mire, que quede mal, que pasa esto y que pasa lo otro. No, esperemos en Dios, creámosle a Dios y caminemos en pos de Él. Creamos su palabra, creamos sus promesas, tengamos confianza en el Señor, calmemos esa ansiedad. Después de todo, aquí todo es de Él, todo es de Dios, óigame bien, todo lo que existe es de Dios. Todo el dinero del mundo es de Dios, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. Entonces no nos dejemos angustiar ni nos dejemos presionar por esas cosas. Dejemos que el diablo haga lo que él sabe hacer y dejemos que Dios haga lo que Dios sabe hacer. Pero soltémonos en las manos del Señor, soltémonos en las manos del Dios de la gloria. Creamos a su palabra, creamos a su mensaje, creamos a sus promesas. Y quitémonos de la idea de eso, ¿no? Que si no veo, no creo. Acá con esto no caminan Tomases, ¿no? ¿Se acuerdan que Tomás decía, hasta que yo no vea y yo no meta mis dedos donde estaban sus clavos y mis manos en su costado, yo no voy a creer, yo no creo en eso? Bueno, de eso hay bastante, de eso hay bastante. Esa clase de personas no sirven para caminar con esta Biblia, no sirven para caminar en pos de este mensaje, ¿ve? Porque aquí hay que creer. La fe es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera, es la seguridad de lo que se espera. Así que nuestra incredulidad puede frenar las promesas de Dios y ahí no hay nada que hacer. Cuando un incrédulo se interpone entre la promesa de Dios y la bendición, entonces ahí no hay nada que hacer. Ahí usted puede blasfemar, puede maldecir, puede decir lo que quiera, pero no hay nada que hacer. Eso es como tratar de coger a Dios y encollarlo y decirle, bueno, o me pagas, o me bendices, o me das lo que me prometiste, o qué pasa. Eso no va a suceder nunca, usted no lo va a poder hacer. ¿Ve? De todas maneras, hermano y amigo, a caminar con Dios, a creerle a Dios, a confiar en Él y a pararnos firmes delante de un mundo opresor, lleno de engaño y de mentira, y a creerle al Creador, creerle al Dios del universo, porque es la única esperanza que tenemos. Este mundo no tiene más esperanza sino Dios. La Biblia dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios les bendiga. Abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad.